Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una edición más de nuestro conversatorio, el conversatorio mensual que hemos venido desarrollando en esta ocasión durante 70 ocasiones, 70 meses en donde venimos desarrollando este conversatorio, en donde han pasado una gran cantidad de personas, pues imagínense 70 ediciones, tanto mexicanos como extranjeros, hablando de muy distintos temas en relación con la libertad. Me parece que es la primera vez que vamos a tener a un artista. Ya saben que los libertarios, bueno, son mucho de política, de economía, de filosofía, pero no somos muy dados a cuestiones de arte. Y bueno, pues entonces va a ser muy grato en esta 70 edición del conversatorio mensual de México Libertario tener a un artista con nosotros. Él es Fernando Salazar Híjar, él se encuentra en Aguascalientes, también me parece que es la primera vez que tenemos a alguien de Aguascalientes. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto recibirlo y escuchar lo que tiene que decirnos. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad No, es que pues es para nosotros nos da sorpresiva. mucho gusto. Qué bueno, Bueno, Fernando, qué bueno. Pues mira, le decía a nuestro público que es la primera vez que tenemos a alguien de Aguascalientes, me parece también que es la primera vez que tenemos a alguien dedicado a las artes. Fernando Salazar es cantautor, viene desarrollándose desde hace mucho tiempo en estas áreas y bueno, también ha tenido estudios y se ha dedicado a otras cosas, pero su ámbito principal de acción es el arte. Es un cantautor muy solicitado y bueno, estamos aquí. Fernando, no sé si quieras comentarle algo al público sobre ti antes de que comencemos. pues mira, yo empecé como cantautor en 1998, ¿no? Estaba estudiando yo la carrera de filosofía y ya me dedicaba yo a la guitarra, o sea, empecé estudiando guitarra desde niño, ¿no? Pero siempre he tenido esta tendencia natural hacia el arte, ¿no? Hacia la necesidad de expresarme y la música no me bastaba, ¿no? Me empezó a interesar la poesía y había esta onda de trovador, justamente, ¿no? En, que hay en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Especialmente con Oscar Chávez, yo crecí escuchando Oscar Chávez, después ya me interesó toda la trova latinoamericana, y por mi formación, ¿no? También mi familia me orillaba más a la empresa, ¿no? Pero eso es como de hobby, ¿no? Entonces, vaya, resistirte a tu propia educación fue lo que me llevó a el punto en el que estoy ahora, ¿no? No sé si quieras que detalle un poco más. Lo que tú quieras, Fernando. Yo creo que con esto ya nuestro público sabe quién eres. Claro, también hay cosas que seguramente no sabe y bueno, pues son siempre cosas complicadas, como por ejemplo vivir en Aguascalientes. Yo soy de León, Guanajuato, yo salí de León a los 18 años porque simple y sencillamente ya era una ciudad en la cual yo ya no me encontraba, no me sentía partícipe ni a gusto. Y bueno, León y Aguascalientes son ciudades muy, muy, muy cercanas, con un mismo ambiente cultural en muchos sentidos, la misma situación religiosa, el conservadurismo muy acendrado. Bueno, en fin, yo creo que ya será tiempo después de hablar de este tema que siempre es un poquito extenso y un poquito complicado porque, bueno, pues vivir en una sociedad tan conservadora como en la que nosotros crecimos, Fernando, siempre es un tema que da de mucho de qué hablar, pero también es un tema
de muchas aristas, ¿no? Y bueno, gracias Fernando por estar con nosotros. El tema que tú elegiste fue, bueno, cómo descubrirte libertario. Es decir, cuándo lo hiciste tú, que les iba también a mucha gente que se dedica a otros ámbitos, no solamente a la política o a la academia, que esté ahorita estudiando, jóvenes que estén en sus estudios de preparatoria o universitario, bueno, a encontrarse, que les sirva a encontrarse en qué momento puede uno decir, bueno, me parece que lo que me enseñaron en mi escuela o mi familia, como que ya no soy de aquí. Entonces, me parece que va a ser una buena experiencia para estos chicos, pero también para muchas otras gentes en muy distintos ámbitos de desarrollo. Entonces, si tú gustas, podríamos comenzar, Fernando, y aquí estamos escuchándote con mucha atención. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo me descubro como libertario viviendo en la selva de Tulum, ¿no? Escasos decenas de metros de la playa, ¿no? Y es bastante curioso porque yo llegué a Tulum con una mentalidad bastante conservadora, ¿no? Y con un conflicto ideológico, por así decirlo, porque si bien tuve una educación muy, muy conservadora, ¿no? Bastante, también tenía yo este gusto por el arte, por la música, por escribir canciones, ¿no? Y antes de tomar esta decisión ya había yo trabajado en múltiples cosas, había yo sido agente de seguros, trabajé en publicidad, tuve 3 restaurantes, ¿no? Después de tener el primero ya me había gustado, entonces primero una pequeña cafetería en la Ciudad de México, una casa de cultura. Después decidí mudarme finalmente a Aguascalientes porque yo soy originario de la Ciudad de México, pero yo conocí Aguascalientes en 1994, que fue el primer año que vine a cantar. Tenía yo 16 años y me encantó, ¿no? Me encantó la paz y la tranquilidad. Soy una persona que, a pesar de que me dedico al arte, me gusta mucho la paz mental, ¿no? Entonces me vengo para acá, para Aguascalientes, pongo otros 2 restaurantes y de pronto me sentía yo atrapado, ¿no? En mis propias decisiones, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que esté viviendo esta vida? Y dice, pues porque estás viviendo las consecuencias de tus propias decisiones. Así que de repente yo digo, ¿no? Cuando llego a la parte de por qué me fui a Tulum, digo, pues es que me deschaveté y abandoné todo la calle y me fui a vivir al Caribe y dije, voy a vivir únicamente de mi guitarra si es posible, ¿no? Este proceso de aprendizaje fue bastante duro, porque si bien hay quien dice que el que es perico donde quiere es verde, este, enfrentarte a ahora sí, ¿no? Porque antes ya tocaba, ya me presentaba yo en varios lugares, mi música fue grabada, ¿no? Pero nunca me había yo podido dedicar al 100% a esto, por esta cosita que siempre te decía, no sabes qué, es como un hobby, ¿no? Tienes que dedicarte a otra cosa. Y entonces, ya estando yo viviendo en Tulum, por eso ahí me descubrí libertario. Primero, porque el ritmo de vida, la gente que había ahí es muy cosmopolita, viene de todas partes del mundo, ¿no? Tienen ideas distintas y hablan de temas muy distintos. Entonces, tú con una idea más o menos conservadora de la vida, ¿no? Católico, como que ese nivel liberal, ¿no? De la gente, pues como que te hacía un poquito de ruido, pero no como para regresarme, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, yo tomo la decisión, de ahora sí me voy a dedicar 100% al arte, ¿no? Independientemente del talento, de mi capacidad, de mi conocimiento, ¿no? Simplemente con lo que tengo. Obviamente me tuve que poner a estudiar más, a practicar más, a perfeccionar, ¿no? Y a seguir creciendo independientemente porque también está eso, ¿no? El que te dicen es que ya estás muy viejo, se te está acabando el tiempo, ¿no?
Entonces parece como que el entorno, ¿no? Social, amigos, familia, todos te dicen, este es el camino que tú tienes que seguir, y si no lo sigues vas a fracasar en la vida, ¿no? Ya estando yo en Tulum, ya completamente distendido de toda esta experiencia, de todas estas enseñanzas que terminé, no quitándolas, no perdiéndolas, pero sí como un poquito, bueno, esto ya no es mío, vamos a ver qué sigue, ¿no? Me descubro completamente, como siempre, ¿no? Pero ahora únicamente dependiendo de mi música, autosuficiente y libre, ¿no? ¿Libre de qué? De prejuicios. Ya no había te quiero imponer mi propia moralidad, ¿no? Mi moralidad parecía como si estuviera diciéndote, es que si tú no haces apostolado, si tú no haces proselitismo, si tú no tratas de convencer al otro, se va a perder su alma, ¿no? Esto muy bien entrecomillado y encerrado en mi propia experiencia de vida, porque cada quien tiene sus propias creencias, ¿no? Y al mismo tiempo, tocaba yo primero en los bares y después terminé tocando en la calle, ¿no? Me empezó a gustar más. Yo nunca jamás me hubiera permitido tocar en la calle en otro lugar porque otra vez el prejuicio, ¿no? No, hombre, si eres un artista, pues tienes que buscar un teatro, tienes que buscar cuando menos un bar, una peña, un cafecito, ¿no? Entonces yo siempre me enfocaba en eso y llevaba muchos años que ya únicamente estaba yo tocando en eventos culturales. Llego a Tulum y me doy la oportunidad de ser un músico callejero, de hacer lo que le llaman el busking, ¿no? Pasar el sombrero y de repente empieza a crecer Tulum, ¿no? Cuando yo llegué, ya eran como casi 20,000 habitantes, ¿no? Ahorita ya son más de 50, me parece. Entonces todavía era muy pequeño. Y de pronto a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un sindicato de músicos desempleados, ¿no? Y yo recuerdo que entre mis amigos músicos decíamos, pero ¿cómo quieres hacer un sindicato para que yo te pague por trabajar en lo que de todos modos trabajo, ¿no? Y empezamos a ver esta cuestión porque también el municipio empezó a tratar de limitar nuestra actuación, ¿no? Entonces nos perseguían, ¿no? A mí me daba mucha risa, porque para ese entonces yo ya era amigo de muchos restauranteros, entonces cuando a mí me perseguían yo me metía a un restaurante y me sentaba como cliente. Y era bastante chistoso, ¿no? Ver cómo en esa pequeña dimensión, ¿no?, municipal se esforzaban por limitar y regular nuestra actuación. ¿Cómo vas a regular eso, no? Puedes regularlo en el sentido de no puedes tocar aquí, toca mejor allá, no, pero aquí era nada más, no puedes, no puedes, no debes. Ya por azares del destino me voy a Europa, ¿no? Con la que ahora es mi esposa, y allá encuentro con que está regulado, pero la legislación en Países Bajos específicamente, ¿no? No te cobraban nada el permiso, nada más te daban las reglas. No puedes tocar afuera de la estación, no puedes, o sea, te ponían los lugares donde no podías tocar y las fechas relativas de celebración en las que cuando pase esto, no puedes tocar en tal o cual lugar, ¿no? Pero fuera de eso, libertad absoluta. A partir de ahí, ya empiezo a, a ver el mundo distinto, ¿no? Porque evidentemente en esos años en Tulum, es como que la política no nos, o sea, llegaban las noticias, pero si no veías las noticias y estabas como el resto del mundo allá, ¿no? Que trabajas y haces fiesta, pues no te interesa mucho, ¿no? No estás más preocupado por tu situación personal, ¿no? La seguridad de tu ciudad, que empezó a decaer brutalmente. De repente ya había balaceras, ¿no? Entonces, dices, no. O sea, ya estaba yo con mi mujer y nos tocó una media cuadra y le digo, sabes que esto se acabó. O sea, esta aventura se ha terminado. No voy a exponer mi seguridad porque aquí me va muy bien, ¿no? Entonces, nos vamos a Europa y regresamos y desde entonces ya vivimos en Aguascalientes. Llevamos aquí para un poco más de 2 años, me parece. Mm, sí, este sería el segundo año que tenemos en Aguascalientes, ya viviendo de fijo.
Entonces me empiezo a interesar otra vez por la política. Yo ya había incursionado en la política, ¿no? En un partido, bueno, en el PAN, Partido Conservador. Y había estado bastante bien, a mí me gusta la interacción social y la interacción política, pero no, la música me seguía jalando. ¿No? O sea, lo mío es estar frente a un escenario y tocar. Así que me empecé a dar cuenta de que, de acuerdo a tus circunstancias personales y en la zona donde estás, ¿no? La gente se tiende a reaccionar hacia el lado contrario, ¿no? Como si fuera la solución. Y empecé a ver, bueno, pero es que ambos lados, ¿no? Te tratan de restringir, ¿no? Te ponen unas regulaciones que no puedes cumplir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi último restaurante, todo iba bien, pero era muy pequeño, era de 8 mesitas, ¿no? Y de repente nos pusieron los permisos de música, porque evidentemente mis restaurantes siempre fueron galerías y centros culturales donde cualquier artista podía ir y expresar su arte y ganar dinero con él, ¿no? Y un día, el último mes, justamente cuando ya decidí, sabes que ya voy a cerrar, nos aplicaron la regulación de permiso de música como si fuera yo un centro de 1,500 personas, ¿no? Pagando lo mismo que pagaban los demás. Y tú decías, pero es que con esto que te voy a pagar, no me alcanza ni para pagarle a los músicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta legislación, ¿no? Mi última experiencia que me fui a Países Bajos, justamente cuando empezó la pandemia, ¿no? Llega mi mujer a México y yo que tenía pensado celebrar nuestro aniversario de estar juntos con un concierto, ¿no? Y lo primero que hicieron fue, no, ya no hay concierto, se cierra esto, no puedes trabajar, no tienes permiso de trabajar. Dice, ok, no tienes permiso de trabajar, pero tienes permiso de morirte de hambre. Y no, pues hay que arreglar esto. Entonces me fui para Europa con la esperanza de que allá estuviera más fácil. Países Bajos no estaba esta situación como en España, ¿no? Ahí no hicieron esto de todos encerrados y no puedes salir, ¿no? No, ahí era normal. Pero mi permiso de trabajo era bastante chistoso. El año anterior yo tenía completa libertad y este año ya no puedes tocar si hay gente reunida en la calle, ¿no? Pero me permitía tocar en un bar cerrado, lleno de gente, ¿no? Entonces, por una cantidad muchísimo inferior. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que las medidas, ¿no? que ponen los gobiernos, ¿no? En este caso los que me tocó a mí vivir, buscan controlarte, pero no, como que no tienen una cierta coherencia con respecto, bueno, ¿y cómo voy a vivir? Yo nunca he vivido, como uno como trovador, como cantautor, en México sobre todo, muchas veces tiende a estar sujeto a los gobiernos municipales y a las secretarías de cultura. Muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos son los que te dan los espacios, te brindan una ganancia bastante buena, ¿no? Mi última vez que yo toqué para un gobierno fue en Valladolid, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Me fue bastante bien, ¿no? Después estuve en una obra de teatro, o sea, en una presentación teatral con un artista más o menos reconocido. Vaya, estaba muy bien, pero todavía no entendía yo este efecto donde te ponen como en una cápsula, ¿no? Tú vas a hacer esto. Y la única razón para hacer esto es porque lo digo yo y yo soy el gobierno y yo soy el que lo hace y ya, ¿no? Pues aquí en Aguascalientes, como bien lo has dicho, es muy conservador, ¿no? Muy conservador. Aquí no pinta otro partido que no sea el PAN. Y por consiguiente, todos los opositores se tienden a ir hacia una izquierda, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que esta izquierda, ¿no? te va a dar? Así como en algunos lugares donde el gobierno de izquierda dice, no, la derecha. Bueno, ¿qué te van a dar? Dice, no, es que te van a liberar de esto, te van a dar libertad. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que en ambos lados lo que te ofrecen son cadenas, ¿no? Es que estas cadenas te van a pesar más, o estas cadenas te van a pesar menos. Y esta experiencia en Tulum, ¿no? Donde cada quien, yo me juntaba, obviamente hay de todo,
Pero lo padre de Tulum era que en la noche, en los bares, nos reuníamos, estaban los dueños de los cafés, los dueños de los restaurantes, los dueños de los hoteles, los trabajadores, meseros, cocineros, todos juntos en la misma fiesta, ¿no? Conviviendo y platicando. Y nadie te juzgaba por lo que te dedicaras. Obviamente estamos hablando de trabajadores, no de malandros. Pero allá era fiesta todos los días y nadie te molestaba, ¿no? Y había muchos artesanos que, por ejemplo, yo estaba planeando irme primero a Italia con un amigo italiano que su familia tiene un circo. Entonces dije, pues nos vamos por Italia y vamos puebleando y agarramos Grecia, ¿no? Ese era el plan original. Pero hubo un problema ahí en la ribera y ya no pudimos irnos. Pero era completamente libre, ¿no? Tú podías ejercer tu talento, hacer lo que tú quisieras y ganar tu dinero sin que nadie te estuviera molestando, ¿no? Y si te enfermabas o algo, era tu problema si tú no tenías un seguro, o si no tenías para pagar el tratamiento. Así que cuando ya regreso a Aguascalientes y empiezo a ver esta situación política ya más en serio, porque estaba yo completamente enajenado, de repente me doy cuenta de que pues, parece que más bien nos quieren encadenar o de un lado o del otro, ¿no? Ahí fue cuando empecé a entender lo que es el estatismo, ¿no? Porque antes no me quedaba claro. Yo siempre pensaba, por mi propia educación, no, es que el gobierno tiene que regular y tiene que poner las reglas, ¿no? Y de repente te encuentras en lugares o hablas con personas que no viven con estas reglas y entonces lo que te hace preguntarte es cuál es el sentido, ¿no? De esta, de esta regulación. No sé si me explique. Por ejemplo, en esta cuestión del arte, ¿no? Como te decía, de que de repente me pusieron un permiso que tenía que pagar yo diario, que ya no me permitía a mí contratar ni siquiera a los músicos, ¿no? O tú como artista no te permite trabajar porque tienes que pagarle a un sindicato. Te tengo que pagar para que me des permiso de trabajar. ¿Sí me explico? Así es como me descubro yo con esta tendencia al libertarianismo, ¿no? Porque ya vivía yo únicamente del arte, ¿no? Porque antes era como normal, pues tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar estos permisos, tienes que reunir estas condiciones, vas a la unidad, va a protección civil, ¿no? Y lo estás viendo desde el otro lado, ¿no? Y tu interés primordial es, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar los sueldos, ¿no? Pero no tienes tiempo realmente de reflexionar porque estás en este ciclo, ¿no? De trabajo en el que o veo las noticias, o veo lo que está pasando, o estoy trabajando. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, así es, exactamente, Fernando. Al final, bueno, pues encuentras que lo que te ofrece la derecha o la izquierda, bueno, son meras cadenas y mero conformismo con ellas, ¿no? Qué bueno que te decidiste venir a este lado. Se me olvidó comentar, por cierto, que bueno, tú eres miembro del comité organizador del Partido Libertario en México. Bueno, pues es un proyecto que está andando con dificultades, como todo proyecto que va iniciando, pero sobre todo, bueno, como todo proyecto libertario, y qué bueno que allí nos conocimos y que bueno, que allí va caminando esto, Fernando. Yo tenía la siguiente cuestión, aunque tú me dices que bueno, son reciente realmente tu experiencia en Aguascalientes, apenas 2 años, ¿cómo ha sido tratar de vivir de una manera libertaria o con intereses libertarios en una ciudad tan conservadora como es Aguascalientes, un estado, una región del país tan conservadora? ¿Cómo ha sido este encuentro? Y yo estoy seguro que en algunos casos hasta encontronazos. Fíjate que esa es bastante curioso. La ventaja que tiene Aguascalientes es la libertad económica que tiene, ¿no? Es mucho más fácil, es bastante fácil hacer aquí
un negocio. Sin embargo, el conservadurismo se nota en la actuación, ahorita ya no tanto, pero todavía hace unos meses atrás, ¿no? En la discriminación sobre la gente, ¿no? A la gente que no reúne las condiciones morales, ¿no? A la vista de, pues a veces de los policías, no, no siempre. O sea, o a los que digamos que son extranjeros, ¿no? Gente de la Ciudad de México, de otras ciudades que se consideran, bueno, pues cuna de la descomposición, ¿no? exacto. O sea, sí tengo 2 años aquí con mi mujer, pero recuerda que yo decidí venirme a Aguascalientes en 1994 y finalmente convencí a mis padres de venirse para acá en el año 2000, así que ya son 2 décadas, ¿no? Siempre he sido yo muy, de repente mis inquietudes me hacen abandonar la ciudad donde estoy e irme unos cuantos años a otro lugar y así, ¿no? Pero siempre regreso para acá, me sigue gustando mucho. Pero ese conservadurismo se ve ahí, así exactamente, así como lo describiste. No quisiera contar cosas particulares, pero sí hay por ejemplo, no, sí, como eres de la Ciudad de México, en ti no confío, ¿no? Y me acabo de casar hace casi 2 meses, ¿no? Y yo llegué con mis documentos originales y me dicen, es que este no es un original, este es una fotocopia. Entonces, ay Dios mío, ¿no? ¿Cómo voy a convencer a este burócrata, que es el que toma la decisión de si me voy a casar o no, que dice, este documento, que es original, no es original? ¿Cómo peleas contra eso? O sea, ya se te cortó el avión ahí. ¡Pum! Lo se pudo resolver, pero sí es frustrante, así como de, ay, Dios mío. ¿No? Te quieren poner, lo que decíamos, cadena. Si es cierto, estoy ahorita colaborando en el Partido Libertario, y uno de los problemas que veo más en Aguascalientes, no podría decirlo en otro lugar porque lo estoy viendo aquí, es que en el espectro político, la gente no entiende qué es el libertario, ¿no? ¡Ah, libertinaje! Así de, no es libertinaje, tú eres el que está diciendo que la gente tiene que estar restringida en este aspecto, ¿no? Tú eres el que está decidiendo que la otra persona, si es ley seca, no puede tomar, no tiene el derecho, porque lo está diciendo el señor gobernador. Él no puede ser dueño de su vida, él necesita un papá que le diga cuándo, dónde y cómo comportarse, ¿no? Y sales y a lo mejor te asaltan y dices, pero no te preocupa eso, ¿verdad? O no te preocupa que tengamos este índice de impunidad, no te preocupa que tengamos gente inocente en la cárcel, ¿no? No te preocupa sí, eso, que haya una opresión contra alguien, te preocupa que el opresor haga y guíe lo que tú tienes como idea para encadenar al otro. Yo creo que ese factor, esa idea de la libertad en el espectro, en el ideario, ¿no?, de la gente, es importante de que lo tengan al menos a la vista, porque no se trata de quitarle sus propias ideas, sino de que traten de comprender que el otro también puede tener sus propias ideas, y mientras uno no le haga daño a nadie y esté trabajando decentemente, no tiene por qué venir nadie a decirte en qué puedes o no puedes trabajar, cómo te puedes o no te puedes comportar. Así es, Fernando. Ahora bien, Fernando, yo quisiera también, pues, para el público joven, que muchas veces, bueno, una de sus primeros contactos con el libertarismo, pues bueno, tiene que ser los libros, porque en una educación tan estatista, con una preeminencia tal de la educación pública, en donde no se enseña quién es Mises, ni quién es Bastia, ni nada de nada. Bueno, pues entonces muchas veces son las lecturas de forma autónoma. Así que, ¿qué lecturas, qué autores te llevaron a convencerte de tus ideas? Que también, bueno, para mucha gente, a lo mejor lo que tú digas va a ser un buen descubrimiento. Entonces, que nos lo puedas decir como una guía también para gente que está apenas iniciando en estas escuelas de pensamiento.
yo por lo personal recomendaría a Ayn Rand, porque no, más bien porque se me hace como muy asequible, es muy tranquilo el discurso. La gente que es muy conservadora, y eso lo puedo hablar desde mi perspectiva, ¿no? Aquellos que profundizan en, y en mi caso particular, catolicismo. Si eres católico y eres una persona culta y te dedicas a profundizar en ella, te vas a dar cuenta, ¿no? Que la libertad, que la moralidad de un acto no puede ser juzgada externamente, es un juicio personal e individual, ¿no? Muchas veces cuando me he enfrentado a amigos míos muy católicos, siempre les recuerdo, acuérdate del juicio temerario. En el catolicismo el juicio temerario es el mismo pecado que le estás fincando al otro, es el mismo del que te tienes tú que confesar. Por lo tanto, si profundizas en tu propia religión, en tu propio conservadurismo, te vas a dar cuenta que tienes prohibido juzgar al otro, ¿no? En lugar de procurar de que el Estado imponga tu propia moralidad, mejor profundiza en lo tuyo y date cuenta que en realidad te está diciendo lo mismo, ¿no? Por eso propondría a Ayn Rand, sobre todo, más que una lectura, que se metan a YouTube y hay unos fragmentos muy lindos de entrevistas en las que ella habla y habla de esto, ¿no? ¿Cómo puedes tú ayudar a alguien si tú no te ayudas a ti mismo? Por ejemplo, imagínate que hay un incendio, ¿no? Y está alguien junto a ti que tú amas y está gritando, está en histeria. Y en lugar de controlarte, ¿no? Y ver cómo salir, también te pones igual, pues se van a morir los dos. ¿Cómo podrías ayudar a nadie si tú no creces tú mismo? Por ahí lo dejaría, yo creo, sobre todo para los jóvenes, porque ya lecturas más pesadas mientras están estudiando, depende mucho de a qué se vayan a dedicar, de cuánto tiempo vayan a tener libre, ¿no? Y en cambio estos pequeños fragmentos, ¿no? Si quieren ver en español, que vean a Javier Milei, ¿no? Que escuchen a Gloria Álvarez, ¿no? Pero sobre todo que se queden con esta parte, ¿no? Es el respetar a la otra persona, ¿no? Su propio proyecto, su propia vida, es la responsabilidad tuya, implica respetar la responsabilidad y las decisiones del otro, ¿no? Yo creo que eso es lo más bello que tiene el libertarianismo, que es el respeto a las demás personas, ¿no? Bien, Fernando. Una penúltima pregunta, Fernando. Y bueno, yo he tenido amigos artistas que se han dedicado también al pensamiento, a la filosofía, y bueno, ellos más bien han recorrido el camino inverso, muchos de ellos, de ser chairos, muy de izquierda, a convertirse al libertarismo como una mejor opción de vida. ¿Tú nunca tuviste estas tentaciones a lo chairo, a la izquierda? Nada más como mera curiosidad. Fíjate que cuando eres trovador, todo tu repertorio, ¿no? La gran parte es latinoamericano. Entonces tienes Quilapayún, tienes Quipú, tienes Intimani, tienes Víctor Jara, tienes Silvio Rodríguez, ¿no? Oscar Y entonces, Chávez, toda la Oscar trova Chávez, cubana. exactamente, toda la trova cubana. Pero hay una cosa bien padre ahí. Si escuchas a Víctor Jara y cantas, yo interpreto a Víctor Jara. Víctor Jara está hablando de una rebelión ante un Estado. Pero si cantas a Silvio Rodríguez, ahí no hay rebelión. Ese es un aplaudidor del statu quo, ¿no? Si vas con Oscar Chávez está hablando también de otra época, ¿no? A Oscar Chávez, sobre todo, es esa parte de rebelión en la época de Díaz Ordaz, ¿no? De Echeverría. Están hablando de música de otro tiempo, con una referencia histórica distinta, ¿no? Y al descubrirte libertario, también te tienes que desatar, ¿no? Primero es encontrarte donde estás, hoy, aquí, en esta situación, ¿no? Es que Díaz Ordaz con Echeverría, el 68, sí, pero en esa época tú ni siquiera estabas en planeación, quizá, ¿no? Tú no estabas ahí.
Entonces muchos trovadores, y sí es cierto, dicen, es que ve, escucha las casitas de Recipol, ¿no? Con Víctor Jara, o El Manifiesto, que es una canción bellísima, ¿no? El derecho de vivir en paz, y el derecho de vivir en paz está basada en Vietnam, ¿no? Pero aún así, aún así, aunque Víctor Jara fuera socialista, su música no te está diciendo que tienes que ser socialista, ¿no? Cuando tú hablas del derecho de vivir en paz, por ejemplo, ¿no? De Víctor Jara está hablando, sí, de la guerra de Vietnam, pero es el derecho de vivir en paz de cualquier sociedad. Sigue teniendo esa reacción, no es vamos a encadenarnos todos a vivir como cubanos o como si adoráramos a Kim Jong, ¿no? No, no. El mismo arte es humano, el arte es una catarsis de lo que estás sintiendo y de lo que estás pensando, y el resultado es esa obra poética que, como decía Paul Valéry, ¿no? La poesía no está diseñada para decir verdad o mentira, está diseñada para hacerte sentir algo. Y toda la música de izquierda, toda la música por ejemplo, el poeta está Nicolás Guillén, ¿no? La muralla, ¿no? Pásenme toda, para hacer esta muralla necesito que me den todas las manos, ¿no? Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Están hablando de la unidad, no está hablando de vamos a oprimir a los otros. Entonces, muchas veces cuando estoy platicando con mis amigos que son trovadores, les digo, ¿y dónde ves ahí a la izquierda o a la derecha? Te está hablando de libertad. Dicen, oye, pues es cierto. Sí es, Fernando. Y una última cuestión, Fernando, que yo creo que puede ser también muy aleccionadora para mucha gente que puede estarte escuchando, y es la siguiente. La participación de los libertarios, no solamente en la vida política, sino en la discusión pública, en el intercambio con otros libertarios, o en el simple intercambio con otras este, corrientes de pensamiento. Bueno, siempre puede ser muy intensa, puede ser muy conflictiva también, pero bueno, dado que tú estás en el partido, eh, que seguramente has reflexionado cuáles serían las mejores formas de extender las ideas libertarias en México, y tú mismo, yo te he visto muy activo en el space de Twitter. Yo es una plataforma que yo me la paso allí en Twitter, pero el space nomás no lo entiendo. Pero, ¿qué tú le recomendarías a la gente, a los libertarios, en relación con su participación, sean o no en un partido político? En fin, ¿qué has reflexionado tú sobre la mejor forma de llevar las ideas libertarias, extenderlas, y a lo mejor en algún momento que partes de México sean cada vez más conscientes de este tipo de ideas? ¿Qué propondrías tú? ¿Qué desarrollarías tú? Qué bueno que mencionaste los spaces. Hay una historia sobre el café. El café se dice que lo encontró un pastor en Etiopía, ¿no? Que vio que sus cabras se ponían medio loquitas cuando lo bebían. Y después va pasando, ¿no? A alguien se le quemaron y los granos y bla, 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 y surgen las primeras cafeterías, ¿no? Tanto en Medio Oriente como en Europa medieval. Y lo primero que hacen los gobiernos, ¿no? Es de repente empezar a cerrar las cafeterías. ¿Por qué? Porque decían que la influencia entre la oportunidad de reunirse y beber café, pues eso llamaba al amotinamiento, a la insurrección, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor modo de, y sobre todo enfocándome en el momento actual que estamos viviendo en el país, ¿no? Que nos contestan, yo me empecé a involucrar en política porque yo siempre me consideré como neutral, pero cuando tantito criticabas a un lado y no pasaba nada, ¿no? De hecho, era normal criticar. Pero en estos momentos en los que
criticas y te contestan con una consigna, los spaces son muy necesarios porque nos enseñan a dialogar, nos dan la oportunidad de dialogar. Y los seres humanos tendemos naturalmente a la verdad, escuchándonos unos a otros porque nuestra mente, nuestra racionalidad está hecha para ella, ¿no? O sea, no es que tengamos una habilidad distinta para razonar, no. Todos seguimos el mismo camino, ¿no? Un concepto, un juicio y después viene un raciocinio. Y eso se encuentra en el diálogo cuando estás hablando con alguien y cuando alguien te dice algo que, oye, eso no parece muy lógico, pero si estás en un ambiente relajado donde puedas expresar tus ideas, incluso aquellos que buscan imponerte su propio punto de vista empiezan a agarrar la onda de que tú también tienes esa libertad de exponer el tuyo y empezar a mezclarlo, ¿no? Entre más ideas distintas le permitamos a nuestra mente escuchar, más completos, más complejos y se van a aproximar más a la verdad nuestros raciocinios. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Más que tratar de hablar y mira, ahí te va un silogismo, marca, llorarás, ¿no? Date la oportunidad de escuchar al otro y ver lo que está diciendo y trata de ponerte en su lugar. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y después dices tú lo tuyo, ya después va a decir otro alguien más. Eso a mí me encanta de los spaces, ¿no? Porque pueden hablar muchísimas personas, no al mismo tiempo, por turnos, pero uno se enriquece con el diálogo. Del diálogo no pueden salir otra cosa que más y mejores y más completas ideas. Eso es lo que yo diría. Pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras, por tus conceptos. Yo creo que también van a servir a mucha gente que también tiene la duda, ¿seré o no libertario? Y bueno, tú nos acabas de mostrar una buena característica de los libertarios, que es el saber escuchar. Antes que el saber adoctrinar o el saber hablar, bueno, antes yo creo que una buena característica de los libertarios es saber escuchar y ponerse en el lugar del otro. Para concluir, Fernando, yo no sé si se te pasó algo, algún concepto o quieres remarcar alguna cuestión para ya dar por finalizado este conversatorio. Para terminar, yo diría nada más esto, ¿no? Cuando, sobre todo la gente que no sabe, que se empieza a interesar por la política y que se empieza a preocupar por la situación en el país, nada más pensar una cosa, no se trata de imponerle al otro lo que tú quieras, se trata de que ambos se permitan entenderse y naturalmente vamos a tender a una reducción del Estado cuando entendamos que el otro tiene también su razón de existir y de estar ahí, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Tratar de no apasionarse, no ser fanático. Tan fanático es el de la derecha como el de la izquierda. Tan fanático es el que vive en una dictadura como la de Pinochet, como el que vivió en una dictadura como la de los Castro o en una dictadura como la de Stalin, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, es alemana y ella creció en Alemania Oriental, ¿no? Y a ella y a su familia le debe a la Stasi alemana la desaparición de familiares, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con qué apostamos, ¿no? Si apostamos a la vida o apostamos al derecho del Estado de desaparecerte, ¿no? Ya sea por acción u omisión, ¿no? Así lo dejaría. Sí, Fernando, bueno, pues yo te agradezco mucho tus palabras, Fernando. Yo estoy seguro que van a ser muy útiles para muchas personas que están ahorita en esa duda. Afortunadamente las ideas libertarias vienen creciendo en el ámbito iberoamericano. Qué bueno que suceda esto. Yo no lo atribuiría ni a una persona, ni a una organización en específica. Me parece que, bueno, eh, esto es la acción de muchas personas, del momento presente, del desarrollo tecnológico. Bueno, han sido tantas cosas y me parece que afortunadamente son buenos momentos para los libertarios y que hay que concretar cosas para que la oportunidad no nos deje en el andén. Pues muchas gracias, gracias Fernando
Salazar Híjar por estas palabras, por este conversatorio, el 70 de México Libertario. Ojalá te podamos tener en próximas actividades de México Libertario. Y mientras tanto, pues bueno, amigos de México Libertario, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Les recomendamos que, bueno, si nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, ahí vienen una buena cantidad de actividades que tenemos. Dentro de un par de horas vamos a tener en este mismo canal, por ejemplo, un foro sobre por qué los empresarios no defienden la libertad en el momento actual del país y de América Latina como debiera de ser, en vez de dejar hacer al Estado y al gobierno, pues bueno, todo lo que quiera. En fin, estas son actividades que desarrollamos pues con mucha frecuencia en México Libertario. Y bueno, pues aquí damos por finalizado nuestro 70 conversatorio. Muchas gracias, Fernando. Gracias Muchas por gracias, estar con Víctor. nosotros. A ti Gracias por por invitar. estar aquí. Bien, pues muchas gracias, amigos de México Libertario. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego.